Todas las noches, el millonario aparecía en el mismo café. La camarera creía que era solo por el pastel. Pero una frase lo cambió todo. No vengo por el dulce. Lo que reveló hizo que su corazón se acelerara. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. En las madrugadas silenciosas de San Miguel de Allende, cuando el empedrado de calles históricas reposaba bajo el rocío, el Café La Sirena permanecía como un faro encendido en medio de la oscuridad. Enclavado entre caserones coloniales, el pequeño establecimiento era el único que mantenía sus puertas abiertas durante toda la noche, sirviendo de refugio para pescadores que salían temprano al mar, turistas insomnes y residentes con pensamientos demasiado pesados para dormir. Era precisamente a la 1:15 de la madrugada, con la puntualidad de un reloj suizo, que Miguel Herrera surgía por la puerta. Hombre de 40 y tantos años, cabellos prematuramente canosos, lentes de lectura colgados en el bolsillo de la camisa, siempre bien planchada, incluso a esa hora. No importaba si el cielo se desplomaba en tormenta o si el calor del verano mexicano castigaba la ciudad, jamás faltaba a su compromiso nocturno. Lo de siempre, don Miguel, preguntaba Sofía Mendoza, la mesera del turno de la madrugada, aunque ya conocía la respuesta. Con un movimiento automático, ya posicionaba la taza para el café negro sin azúcar y separaba una rebanada del pastel de elote aún tibio. Sí, gracias, respondía él invariablemente, con una sonrisa educada pero distante, como si una parte de él estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Miguel siempre elegía la misma mesa, junto a la ventana que daba al jardín central. Desde allí, observaba el movimiento suave de las hojas de los árboles y el cielo estrellado, mientras escribía en un cuaderno de tapa negra. Nadie sabía con certeza qué tanto escribía, pero todos respetaban su espacio y su soledad. Era casi un acuerdo tácito entre los frecuentadores nocturnos. Aquel rincón le pertenecía como si formara parte del mobiliario del café. Sofía, con sus 30 años recién cumplidos, trabajaba en el turno de la madrugada por elección propia. Pensaba que el silencio de la noche le daba espacio para pensar, para escapar de las miradas y comentarios que la perseguían desde que regresara a su ciudad natal 2 años atrás. Antes de eso, había sido una prometedora artista plástica en Ciudad de México, con obras que comenzaban a ganar reconocimiento en las galerías de Coyoacán, hasta que todo se derrumbó en una sola noche. «Nunca le pones azúcar al café», comentó ella en una madrugada particularmente silenciosa, cuando solo Miguel ocupaba el establecimiento. Fue la primera vez que rompió el protocolo de discreción que mantenía con él. Miguel levantó los ojos del cuaderno, ligeramente sorprendido por la observación. «Aprendí a apreciar lo amargo», respondió, cerrando el cuaderno lentamente. «A veces, las cosas más auténticas de la vida no necesitan ser endulzadas». Sofía asintió, comprendiendo más de lo que él imaginaba. Como su pastel de elote, lo prefiere sin almíbar, sin cobertura, solo el pastel. Exactamente. Miguel la observó con más atención por primera vez. Notó las manchas de tinta, azul casi imperceptibles en sus dedos finos, la mirada observadora que parecía catalogar cada detalle alrededor. «Tú no eres solo mesera, ¿verdad?». Ella dudó, sintiéndose súbitamente expuesta. «¿Qué me delató? ¿Las manchas de tinta?». «Eso y la manera en que observas a las personas. Las miras como si estuvieras estudiando formas, contornos. Es mirada de artista». El comentario la desarmó. Hacía tiempo que nadie la veía de esa forma, como artista. Era un título que ella misma había abandonado. «Solía pintar», admitió, en voz baja. «Pero eso fue en otra vida». La conversación podría haber terminado allí, con cada uno retornando a su silencio confortable. Pero aquella noche, el cielo de San Miguel de Allende se desplomó en una tormenta violenta, de esas que hacen que las calles se transformen en pequeños ríos. Miguel, que normalmente saldría a las 3 en punto, permaneció en el café, observando
la furia de la naturaleza por la ventana. Creo que estamos atrapados aquí por ahora, comentó Sofía colocando una taza de chocolate caliente frente a él sin que lo hubiera pedido. Cortesía de la casa. Noches como esta piden algo más reconfortante que café. Miguel aceptó la bebida con un gesto de agradecimiento. La tormenta había cortado la energía eléctrica de la ciudad y el café estaba iluminado apenas por algunas velas y lámparas estratégicamente posicionadas, creando una atmósfera casi mágica. ¿Siempre trabajaste aquí?, preguntó él rompiendo su propia regla de no iniciar conversaciones. No. Regresé a San Miguel hace 2 años. Antes de eso, vivía en Ciudad de México. Intentaba ser artista. Ella enfatizó la palabra intentaba con una nota de amargura. ¿Y tú? ¿Siempre viviste en San Miguel? No, llegué hace 3 años. Vine a huir del ruido de Ciudad de México. Él dudó, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Necesitaba un lugar más tranquilo para criar a mi hija. ¿Tienes una hija? La sorpresa era genuina. A 2 años observando a Miguel, Sofía jamás lo había visto acompañado. Daniela tiene 9 años ahora, y ella se queda sola mientras vienes aquí de madrugada. Una sonrisa triste atravesó el rostro de Miguel. No, mi vecina, doña Zulema, se queda con ella cuando necesito salir. Pero Daniela ya está dormida a esta hora. Siempre regreso antes de que despierte. Un relámpago cortó el cielo, iluminando brevemente el rostro de Miguel. En aquel instante fugaz, Sofía vio algo que la intrigó, una expresión de dolor profundo, de esos que el tiempo no consigue borrar completamente. ¿Por qué siempre vienes aquí a la misma hora? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Miguel quedó en silencio por tanto tiempo que Sofía pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Este café fue donde conocí a mi esposa, Elena. Ella era profesora de historia, especializada en el período colonial. Vino a San Miguel para una investigación sobre las haciendas de la región. Yo estaba escribiendo mi segunda novela. Hizo una pausa, tomando un sorbo del chocolate. Ella entró a este café a la 1:15 de la madrugada, empapada por la lluvia, exactamente como está lloviendo ahora. La coincidencia hizo que Sofía se estremeciera. Y ahora vienes aquí todas las noches a la misma hora. Para recordar, para no olvidar. Él respiró profundo, para de alguna forma mantenerla viva. El silencio que siguió tenía peso, densidad. Por primera vez, Sofía comprendió que el hombre solitario de la mesa del rincón cargaba mucho más que un cuaderno de anotaciones. Cargaba una historia entera de amor y pérdida que se negaba a terminar. ¿Le gustaba el pastel de elote?, preguntó Sofía suavemente. Los ojos de Miguel brillaron con lágrimas contenidas. ¿Cómo lo supiste? Es el único pastel que comes, y siempre parece ritual. Aquella noche tormentosa, las paredes que ambos habían construido alrededor de sí comenzaron silenciosamente a derrumbarse. No sabían aún, pero aquella conversación sería el primer paso de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Del otro lado de la ciudad, protegida de la tormenta, la pequeña Daniela despertó sobresaltada en su habitación. Miró la fotografía en la mesa de noche, una mujer sonriente de cabellos rizados, y susurró: «Mamá, creo que papá va a encontrar finalmente a alguien que nos entienda». Después de la noche de la tormenta, algo sutil había cambiado en la rutina del café La Sirena. Miguel seguía llegando puntualmente a la 1:15 de la madrugada, sentándose en la misma mesa junto a la ventana, pero ahora intercambiaba algunas palabras con Sofía, además del habitual pedido. Eran conversaciones breves sobre el clima, sobre la ciudad, sobre los turistas que inundaban San Miguel durante los festivales culturales. Nada profundo, pero ya era un comienzo. Lo que Miguel no sabía es que Sofía había empezado a prestar atención especial al pastel de elote. Había estudiado la receta antigua que doña Consuelo, propietaria del café, guardaba con cariño. Había aprendido a dar el punto exacto de la masa, a dejarla reposar por el tiempo necesario para que quedara húmeda por dentro y ligeramente crujiente por fuera.
Era su forma silenciosa de decir que entendía el significado de aquel ritual. Para él, en una mañana de sábado, cuando Sofía salía del turno de la madrugada, cansada pero satisfecha por haber finalizado una nueva hornada de pasteles, se encontró con una escena inusual en la plaza central de San Miguel. Una niña de cabellos rizados, recogidos en 2 trenzas desalineadas, sentada en un banco, dibujando concentradamente en un cuaderno muy parecido al de Miguel. No necesitó mucha imaginación para saber quién era. «Tú eres Daniela, ¿verdad?», preguntó Sofía acercándose cautelosamente. La niña levantó los ojos desconfiada. Tenía los mismos ojos castaño verdosos del padre, pero había algo diferente en ellos, una curiosidad viva que Miguel parecía haber perdido. «¿Cómo sabes mi nombre?». La voz infantil cargaba una seriedad precoz. «Tu padre frecuenta el café donde trabajo». La expresión de Daniela se transformó inmediatamente. «¿Eres la chica del café de la madrugada, la que hace el pastel de elote que él lleva a casa a veces?». Sofía sonrió, sorprendida por ser reconocida. «Soy yo misma, Sofía. Papá dijo que haces el pastel exactamente como…». Daniela se detuvo, mordiendo el labio inferior, como si hubiera hablado demasiado. «¿Cómo lo hacía tu mamá?», completó Sofía gentilmente. La niña asintió súbitamente tímida, cerró el cuaderno de dibujos, pero no antes de que Sofía pudiera vislumbrar lo que parecía ser el retrato de una mujer de cabellos rizados, sonriendo. «¿Puedo ver lo que estás dibujando?», pidió Sofía sentándose a su lado en el banco. Después de un momento de duda, Daniela abrió nuevamente el cuaderno. Era de hecho un retrato de su madre, hecho con una habilidad sorprendente para una niña de 9 años. Las proporciones, la expresión, los detalles del rostro, todo capturado con una sensibilidad artística impresionante. «Tienes mucho talento», comentó Sofía genuinamente admirada. «¿Dibujas desde hace mucho tiempo?». «Desde siempre. Papá dice que heredé el don de mamá. Ella también dibujaba». Daniela volteó algunas páginas del cuaderno, mostrando otros dibujos. La plaza de San Miguel, el jardín, la iglesia, la casona, hasta donde vivían. «Pero a papá no le gusta mucho cuando dibujo a mamá. Se pone triste». «Es difícil para él», dijo Sofía, cuidadosa con las palabras. «A veces, cuando amamos mucho a alguien y esa persona parte, hasta los recuerdos buenos pueden doler». «Pero yo no quiero olvidar cómo era», protestó Daniela con una determinación que sorprendió a Sofía. «Tengo miedo de despertar un día y no recordar más su rostro, su voz». La sinceridad de aquella niña tocó a Sofía profundamente. «Puedo contarte un secreto. Los artistas tenemos un superpoder. Conseguimos guardar personas y momentos para siempre a través del arte. Cada vez que dibujas a tu mamá, la mantienes viva de una manera especial». Los ojos de Daniela brillaron. «¿Tú también eres artista?». Sofía dudó. Lo era. «Ahora soy más una mesera que a veces garabatea algunas cosas». «¿Por qué?». La pregunta directa típica de los niños agarró a Sofía desprevenida. ¿Cómo explicar a una niña de 9 años sobre rechazo, fracaso y la crueldad del mundo artístico? «Digamos que perdí el valor», respondió finalmente. «A veces los adultos también tienen miedo de ciertas cosas». «Mi papá perdió el valor de escribir», dijo Daniela con una sabiduría más allá de su edad. «Él era famoso, ¿sabes? Escribía libros hermosos. Tengo todos escondidos debajo de mi cama, porque él guardó las copias en el ático y cree que no lo sé». Esa revelación dejó a Sofía intrigada. «¿Tu papá es escritor?». «Lo era. Miguel Herrera». «¿Nunca oíste hablar de él?». El nombre finalmente tuvo sentido en la mente de Sofía. Miguel Herrera, autor de Mareas de Septiembre y El silencio de las conchas, novelas aclamadas por la crítica que habían marcado la literatura mexicana contemporánea. 5 años atrás, en el apogeo de su carrera, simplemente desapareció del escenario literario, ignorando premios, invitaciones a conferencias y el clamor de los lectores por nuevos libros. «Tengo todos sus libros», confesó Sofía, recordando la pila de novelas que guardaba en su pequeño apartamento en la parte trasera del café.
Nunca imaginé que fuera Don Miguel del café. A él no le gusta que la gente lo sepa, explicó Daniela. Cuando nos mudamos a San Miguel, me pidió que nunca contara a nadie que era escritor. Dijo que quería ser solo el papá de Daniela. Aquí. En aquel momento, la campana de la iglesia tocó 9 veces anunciando la hora. Daniela se levantó de un salto. Tengo que irme. Papá va a despertar pronto y no puede saber que salí sola para dibujar en la plaza. Será nuestro secreto, prometió Sofía. Pero ten cuidado al andar sola por la ciudad aunque San Miguel sea tranquilo. Daniela sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una forma que recordó a Sofía las fotografías de Elena que había visto en reportajes sobre Miguel años atrás. ¿Podrías enseñarme a dibujar mejor?, preguntó la niña vacilante. Tengo unas pinturas en casa, pero no sé usarlas bien. El pedido sincero tocó algo adormecido en Sofía. Tal vez, si tu padre lo permite. Él lo permitirá, garantizó Daniela con una confianza sorprendente. Le agradas, dijo que tienes ojos que ven más allá. Antes de que Sofía pudiera procesar esta información, Daniela ya corría por la plaza, su cuaderno apretado contra el pecho, trenzas balanceándose al viento de la mañana. Esa misma tarde, mientras arreglaba su pequeña habitación en la parte trasera del café La Sirena, Sofía fue sorprendida por un golpe en la puerta. Al abrir encontró a Miguel, pareciendo incómodo y al mismo tiempo determinado. Daniela me contó que se conocieron hoy temprano, dijo él sin preámbulos, y que ofreciste clases de dibujo. Yo, sí, pero dije que solo si tú lo permitías, explicó Sofía nerviosa ante la posibilidad de haber traspasado algún límite. Ella tiene mucho talento, Miguel. El uso de su nombre de pila, sin el habitual don que marcaba la distancia entre ellos en el café, no pasó desapercibido. Sé que lo tiene, respondió él suavizando la expresión. Lo heredó de su madre. Elena era arquitecta, pero su verdadera pasión eran los dibujos a mano alzada, especialmente de construcciones históricas. Hubo un momento de silencio, cargado de memorias no compartidas. Ya no escribo, dijo Miguel abruptamente. Daniela debe habértelo contado. Habla demasiado a veces. Ella te admira mucho. Guarda tus libros como tesoros. Una sonrisa triste pasó por el rostro de él. Yo no pude continuar después de que Elena partió. Las palabras simplemente se secaron. ¿Qué escribes en ese cuaderno todas las noches, entonces? La pregunta escapó antes de que Sofía pudiera contenerla. Cartas, respondió Miguel tras un largo silencio. Cartas para Elena. Cartas que nunca serán enviadas, nunca serán leídas. Es lo único que aún consigo escribir. La confesión, tan íntima y dolorosa, creó un nuevo vínculo entre ellos. Sofía comprendió, entonces, que el ritual nocturno de Miguel en el café era mucho más que un recuerdo. Era su forma de mantener un diálogo con la ausencia, de preservar la conexión con la mujer que había amado. Sobre las clases de dibujo para Daniela, continuó Miguel cambiando de tema. Creo que sería bueno para ella. Necesita una presencia femenina en su vida, alguien que entienda esa sensibilidad artística que heredó de su madre y que yo, por más que intente, no consigo nutrir completamente. Me encantaría, respondió Sofía, sintiendo una responsabilidad que iba más allá de simplemente enseñar técnicas de dibujo. Pero necesito ser honesta contigo, Miguel. Hace años que no tomo pinceles seriamente. No sé si soy la persona más adecuada. Eres exactamente la persona adecuada, interrumpió él con una certeza que la sorprendió. Porque entiendes lo que es tener el arte adormecido dentro de ti. Quizás ustedes dos puedan despertarlo una en la otra. Cuando Miguel se despidió, prometiendo traer a Daniela para la primera clase la tarde siguiente, Sofía cerró la puerta y se apoyó en ella, corazón acelerado. Por primera vez en años, sintió un hormigueo en las puntas de los dedos. Aquella inquietud familiar que en el pasado solo se calmaba cuando transfería al lienzo las imágenes que bullían en su mente. Aquella noche, horas antes de que su turno en el café comenzara, Sofía abrió una caja empolvada que mantenía debajo de la cama. Dentro, pinceles endurecidos por el tiempo,
tubos de pintura resecos, paletas manchadas de colores hace mucho olvidados. Tocó cada elemento con reverencia, como quien reencuentra viejos amigos. En su apartamento en la parte histórica de la ciudad, Miguel observaba a Daniela dormir, el cuaderno de dibujos aún apretado contra el pecho. En la mesa de noche, un retrato de Elena parecía sonreír con aprobación. Por primera vez en 3 años, él se permitió pensar que tal vez, apenas tal vez, hubiera espacio en sus vidas para algo más allá de la añoranza. La primera clase de dibujo tuvo lugar en la terraza trasera del Café La Sirena, un espacio pequeño pero acogedor que doña Consuelo había ofrecido con entusiasmo cuando supo del proyecto. La señora de 70 años, con su cabello blanco siempre recogido en un moño impecable, tenía un cariño especial por Sofía desde que la acogió 2 años atrás, ofreciéndole no solo un empleo, sino también la pequeña habitación en 1900, la parte trasera del establecimiento. «Esta muchacha necesita volver a pintar», comentó doña Consuelo con Miguel mientras observaban a Sofía preparar los materiales para la clase. «Desde que llegó aquí, lleva una tristeza en los ojos que solo el arte puede curar». Miguel asintió, comprendiendo perfectamente lo que la señora quería decir. Reconocía en Sofía el mismo vacío que él mismo cargaba. El vacío de quien abandona su vocación, de quien silencia su propia voz. Daniela llegó cargando no solo su cuaderno de dibujos, sino también una caja de madera tallada, visiblemente antigua y bien cuidada. La encontré en el ático, escondida detrás de los 12 libros de papá, explicó ella colocando la caja sobre la mesa. Eran de mamá. Sofía abrió la caja con cuidado. Dentro había pinceles de alta calidad, acuarelas importadas, lápices de colores profesionales, un conjunto completo que revelaba la inversión de Elena en su arte. «Tu mamá era muy talentosa», comentó Sofía manejando los materiales con reverencia. «Papá dijo que puedo usarlos. Dijo que a mamá le gustaría que no se quedaran guardados para siempre». Miguel, que observaba la escena a algunos pasos de distancia, sintió un nudo en la garganta. Había sido difícil abrir aquella caja, tocar las pertenencias de Elena, sentir nuevamente el suave aroma a canela que siempre acompañaba sus materiales de dibujo. Pero al ver el entusiasmo de Daniela, supo que era la decisión correcta. «Voy a dejarlas a gusto», dijo él, percibiendo que su presencia podría inhibir ya a su hija. «Tengo algunos asuntos que resolver en el centro de la ciudad». Aquellos asuntos eran en realidad una excusa. Miguel necesitaba espacio para procesar los cambios que comenzaban a ocurrir en su vida cuidadosamente estructurada. Desde la partida de Elena, había construido una rutina que, aunque dolorosa, era previsible y segura. Ahora, con la entrada de Sofía en sus vidas, sentía los cimientos de esa seguridad temblar. Mientras caminaba por las calles de piedra de San Miguel, acabó encontrándose con Carlos Eduardo, su antiguo editor, que pasaba vacaciones en la ciudad histórica. «No lo puedo creer, Miguel Herrera en carne y hueso», exclamó Carlos, abrazándolo con genuina alegría. «Pensé que te habías convertido en leyenda urbana, hombre. 5 años sin dar noticias». Miguel sonrió avergonzado. «La vida tomó otros rumbos, Carlos». «¿Y qué rumbos fueron esos? El mundo literario aún siente tu ausencia, ¿sabes? El silencio de las conchas sigue siendo reeditado. Está en la 20ª edición. Ahora». La mención a su última novela publicada trajo una ola de recuerdos. Había finalizado el manuscrito semanas antes del diagnóstico de Elena, y el lanzamiento coincidió con los primeros tratamientos. Ella no vivió para ver el éxito del libro. «Ya no escribo», confesó Miguel, mientras se sentaban en un café en la plaza central. «No puedo». Carlos estudió al amigo con ojos perspicaces. «Es por Elena, ¿verdad? Aún no lo has superado». «No es algo que se supera, Carlos. Es algo con lo que se aprende a convivir». El editor asintió comprensivo. «¿Y cómo está Daniela?» «Creciendo, dibujando, cada día más parecida a su madre. ¿Y tú? Además de no escribir, ¿qué has estado haciendo?». La pregunta tomó a Miguel desprevenido. ¿Qué había hecho en los últimos 5 años además de criar a Daniela
y lamentar la ausencia de Elena. Su vida se había resumido a sobrevivir día tras día, sin permitirse nuevos sueños o posibilidades. «Estoy comenzando a reaprender algunas cosas», respondió pensando en Sofía, en el café La Sirena, en los pequeños cambios que comenzaban a colorear su existencia monocromática. Mientras tanto, en la terraza del café, Sofía se sorprendía con el talento natural de Daniela. La niña tenía una mirada aguda para los detalles y una capacidad impresionante de captar expresiones. «Quiero dibujarte», declaró Daniela, tras concluir los ejercicios básicos de luz y sombra. «¿A mí? ¿Por qué?» «Porque tienes un rostro interesante, triste pero con una sonrisa escondida en las comisuras de la boca, y tus ojos cambian de color dependiendo de la luz». La observación astuta hizo sonreír a Sofía. «Ves mucho para alguien tan joven». Mamá decía que los artistas necesitan ver más allá de lo obvio. Daniela comenzó a esbozar el rostro de Sofía con trazos rápidos y seguros. Papá también dice eso en sus libros, que la verdad está en los detalles que la mayoría de las personas no percibe. ¿Has leído los libros de tu papá? Todos, varias veces. Daniela continuaba dibujando, concentrada. Mi favorito es Mareas de septiembre. Es sobre un farero que se enamora de una bióloga marina que estudia las tortugas en la isla donde él vive. Es triste y bonito al mismo tiempo. También es mi favorito, confesó Sofía, recordando las noches en que se había perdido en las páginas de aquella novela, sintiendo las palabras de Miguel como compañía en su propia soledad. ¿Sabías que la bióloga del libro está inspirada en mi mamá? Papá nunca lo admitió, pero es obvio. Ella estudiaba biología marina antes de convertirse en arquitecta. Esa revelación sorprendió a Sofía. De repente, fragmentos de la novela ganaron nueva luz en su mente. La dedicación de la protagonista, su pasión por el mar, su modo peculiar de ver el mundo. Había leído sin saber un retrato literario de Elena. ¿Por qué tu papá dejó de escribir, Daniela? La niña dejó de dibujar, pensativa. Creo que sus historias siempre venían de mamá. Ella era su musa, como dicen en las películas. Cuando ella partió, las historias se fueron con ella. La sabiduría de aquella niña era desconcertante. Sofía sintió una ola de empatía por Miguel. Comprendía ahora más profundamente el vacío que él cargaba. No era solo la pérdida de la esposa, sino también la pérdida de su fuente de inspiración, de su conexión con la propia creatividad. ¿Y tú? ¿Por qué dejaste de pintar? La pregunta directa de Daniela trajo a Sofía de vuelta al momento presente. Es una historia complicada. Tengo 9 años, no 4. Puedo entender historias complicadas. Sofía sonrió, reconociendo la determinación en la mirada de la niña. Yo tenía una exposición importante en Ciudad de México, en la galería más prestigiosa de Coyoacán. Era mi gran oportunidad. En la noche de la inauguración, un crítico muy influyente dijo frente a todos que mi trabajo era derivativo y sin alma, que yo nunca sería más que una imitadora mediocre. ¿Y tú le creíste? Daniela parecía genuinamente indignada. Cuando alguien dice algo así frente a muchas personas, y esas personas comienzan a mirarte con lástima o desdén, sí, es difícil no creer. Mi papá siempre dice que los críticos son personas que no pudieron crear sus propias obras, entonces pasan la vida juzgando las de otros. Sofía no pudo evitar reír. Tu papá es un hombre sabio. A veces, concordó Daniela volviendo a su dibujo. Otras veces es terco como una mula. Cuando Miguel regresó, horas después, encontró una escena que lo dejó sin aliento. Sofía y Daniela lado a lado, cada una con su caballete, pintando el atardecer que teñía de dorado las aguas de la presa de San Miguel. Había una sintonía entre ellas, un entendimiento silencioso que solo existe entre personas que comparten la misma pasión. «¡Papá!», exclamó Daniela al verlo. «Mira lo que estamos haciendo». Sofía me enseñó a mezclar colores para conseguir ese naranja exacto del cielo. Miguel se acercó observando los dos cuadros. El de Daniela era sorprendentemente bueno para su edad. Colores vibrantes, pinceladas audaces, una energía que desbordaba del lienzo. Ya el de Sofía,
Había algo hipnotizante en él, una melancolía suave que transformaba el atardecer no solo en un fenómeno natural, sino en una metáfora visual para la transición entre momentos de la vida. «Son hermosos», dijo él, genuinamente impresionado. «Ambos. Sofía va a enseñarme a pintar personas en la próxima clase», informó Daniela entusiasmada. «Dijo que puedo usar las pinturas de mamá, ya que tú lo permitiste». Miguel intercambió una mirada con Sofía, una mirada cargada de gratitud. Elena estaría feliz de ver sus pinturas siendo usadas de nuevo, especialmente por Daniela. «Ella tenía mucho talento», comentó Sofía. «Por los materiales que guardaba y por el talento natural de Daniela, puedo imaginar cuán habilidosa era. Voy a mostrarte». Daniela corrió hacia adentro, volviendo momentos después con un libro grande, de tapa dura. «Este es su portafolio. Papá lo guarda en su despacho». Miguel pareció momentáneamente incómodo, como si aquella parte de su vida con Elena fuera demasiado íntima para compartir. Pero al ver el orgullo en el rostro de su hija, al mostrar el trabajo de su madre, se relajó. Quizás fuera hora de dejar que algunas puertas se abrieran. El portafolio revelaba una artista talentosa, con una mirada única para arquitectura y naturaleza. Había dibujos detallados de construcciones históricas, bocetos de fauna y flora mexicanas y, sorprendentemente, varios retratos de Miguel, algunos mientras escribía, otros durmiendo, otros simplemente contemplando la plaza. En cada uno de ellos se percibía el amor con que fueron creados. «Ella te observaba como tú observas el mundo en tus libros», comentó Sofía suavemente, «con atención a los detalles que revelan la esencia». Miguel asintió, incapaz de hablar. La percepción de Sofía era precisa. Elena siempre decía que sus dibujos eran su forma de escribir sobre él, así como sus novelas eran su forma de dibujar el mundo. En la última página del portafolio había algo que hizo a Sofía contener la respiración. Un boceto inacabado, fechado de pocos días antes del fallecimiento de Elena. Era un retrato de Miguel y Daniela juntos, mirando hacia el horizonte. Detrás de ellos estaba la silueta sugerida de una tercera persona, no completamente dibujada, pero claramente presente. «Ella sabía que estaba partiendo», dijo Daniela, señalando la figura inacabada. «Pero quería que supiéramos que siempre estaría con nosotros aunque no pudiéramos verla». En aquel momento, algo se quebró dentro de Miguel. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro, las primeras que permitía en presencia de alguien más allá de Daniela desde el funeral de Elena. Sofía, instintivamente, colocó su mano sobre la de él. Era un gesto simple, pero sagargado de comprensión. No dijo nada. No había palabras necesarias. Aquel toque lo decía todo. «Entiendo tu dolor. Respeto tu historia. Estoy aquí». Daniela observó la escena con ojos atentos, capturando en su memoria de artista aquel momento de conexión entre su padre y Sofía. Más tarde, cuando estuviera sola en su habitación, transferiría al papel aquel instante preciso en que algo nuevo comenzaba a nacer de las cenizas de una historia interrumpida. Aquella noche, por primera vez en años, Miguel no apareció en el café La Sirena a la 1:15 de la madrugada. En vez de eso, se sentó en la terraza de su casa, mirando las estrellas sobre San Miguel, y abrió un cuaderno nuevo, no para escribir cartas para Elena, sino para intentar, vacilante, encontrar palabras para una nueva historia que, sin que lo percibiera, ya había comenzado. Las clases de pintura se convirtieron en un ritual semanal que Daniela aguardaba ansiosamente. La terraza trasera del café La Sirena se transformó en un pequeño taller improvisado, con lienzos en diversos estados de conclusión apoyados contra las paredes, botes de agua colorida alineados en el barandal y el olor a pintura y aguarrás, impregnando el aire. Sofía se sorprendió con la rapidez con que volvió a sentir placer al pintar. Era como redescubrir un idioma casi olvidado. Al principio, las palabras venían con dificultad, pero pronto el vocabulario visual retornaba, trayendo consigo una fluidez que pensaba haber perdido para siempre. Miguel, por su parte,
Comenzaba a aparecer con más frecuencia durante las clases, inicialmente solo para buscar a Daniela, después para observar el progreso de ambas, hasta que gradualmente pasó a quedarse durante las sesiones enteras. Se sentaba en un rincón, con su cuaderno en el regazo, ora observando, ora escribiendo. «¿Qué tanto escribes ahí?», preguntó Daniela cierta tarde mientras limpiaba sus pinceles. «Notas», respondió Miguel evasivo. «Impresiones». Sofía percibió que él se había desconcertado con la pregunta y cambió de tema rápidamente, proponiendo un nuevo ejercicio para Daniela. Pero la curiosidad quedó. ¿Serían aún cartas para Elena? ¿O estaría Miguel finalmente permitiéndose crear nuevamente? La respuesta vino inesperadamente, a través de una visita que agitó la pacífica rutina de San Miguel. «No puedo creer que estés viviendo en este fin del mundo». La voz estridente de Patricia Velázquez resonó por el café La Sirena en 1900, una tarde tranquila de miércoles. «Cuando Carlos me dijo que te encontró aquí, pensé que estaba bromeando». Miguel, que tomaba un café mientras esperaba que Daniela terminara su clase con Sofía, palideció visiblemente al ver a la mujer que entraba en el establecimiento como un huracán. Alta, elegante, con cabellos rubios perfectamente alineados y ropa de marca, Patricia desentonaba completamente con la simplicidad rústica del local. «Patricia», murmuró él, levantándose por educación. «¡Qué sorpresa!». «¿Sorpresa?». Ella rió, echando la cabeza hacia atrás en un gesto teatral. «¿Después de ignorarme por 5 años, es todo lo que tienes que decir?». Sofía y Daniela, que estaban en la terraza trasera, oyeron la conmoción y se acercaron, curiosas. «Patricia, este no es el momento ni el lugar», dijo Miguel, visiblemente incómodo. «¿Y cuándo sería? Simplemente desapareciste, Miguel, en el apogeo de tu carrera, en el apogeo de nuestro...». Ella se detuvo al notar la presencia de Daniela. «Oh, esta debe ser tu hija. ¿Cómo ha crecido? La última vez que te vi, eras apenas un bebé». Daniela miró a la desconocida con desconfianza, instintivamente acercándose a Sofía. «Esta es Patricia Velázquez», presentó Miguel reticente, «una antigua colega del medio editorial». «¿Colega?». Patricia levantó una ceja perfectamente delineada. «Éramos mucho más que colegas, Miguel, y lo sabes. ¿O ya olvidaste los lanzamientos de libros, las noches en que revisábamos tus manuscritos, los planes que hacíamos?» Un silencio incómodo se apoderó del café. Doña Consuelo, percibiendo la tensión, se acercó con una bandeja. «¿Acepta un café, señora? Tenemos un pastel de elote recién hecho también». «No, gracias», respondió Patricia sin desviar los ojos de Miguel. «Vine solo para una conversación rápida con nuestro ilustre escritor desaparecido». Miguel suspiró, resignado. «Daniela, ¿por qué tú y Sofía no continúan la clase mientras converso con Patricia? No vamos a demorar». «Pero papá...». «Está todo bien, cariño. Son solo asuntos de trabajo antiguos». Sofía percibió la mentira, pero condujo a Daniela gentilmente de vuelta a la terraza. La niña, sin embargo, parecía perturbada, como si la presencia de aquella mujer representara una amenaza al frágil equilibrio que habían construido en las últimas semanas. «¿Quién es ella?», preguntó Daniela tan pronto como estuvieron lo suficientemente lejos. «No lo sé exactamente», respondió Sofía, sincera, «pero parece ser alguien del pasado de tu padre, del tiempo en que aún escribía y publicaba». «No me gustó», declaró. Daniela, categórica, mira a papá como si fuera de ella. La perspicacia de la observación no sorprendió a Sofía. Daniela siempre captaba matices emocionales con una precisión impresionante. «Tu padre es un hombre admirado, Daniela. Es natural que tenga personas del pasado que sientan su ausencia. ¿Tú también sientes su ausencia cuando no está cerca?». La pregunta directa, típica de Daniela, tomó a Sofía desprevenida. «Yo... sí, la siento», admitió, percibiendo que era verdad. «Tu padre tiene una presencia tranquila que hace bien tener cerca». Satisfecha con la respuesta, Daniela volvió a concentrarse en su pintura, un retrato de Doña Consuelo que captaba perfectamente la bondad en los ojos de
La señora. Mientras tanto, en la mesa más apartada del café, Miguel enfrentaba el pasado que había dejado en Ciudad de México. 5 años, Miguel. 5 años sin una palabra, decía Patricia, en voz baja pero intensa. ¿Sabes cuánto me lastimaste? ¿Cuánto me preocupé? Necesitaba alejarme de todo, Patricia, de Ciudad de México, del medio literario, de nosotros. Entiendo que la pérdida de Elena haya sido devastadora, pero desaparecer así, cortar todos los lazos. Ella extendió la mano sobre la mesa, tocando la de él. Teníamos algo especial comenzando, no puedes negarlo. Miguel retiró la mano suavemente. Teníamos una amistad profesional, Patricia. Tú eras mi editora. Cualquier otra cosa que hayas imaginado. ¿Imaginado? Ella rió, amarga. Entonces las noches en que nos quedábamos hasta tarde discutiendo tus manuscritos, las cenas, los planes para tu carrera internacional, todo eso fue imaginación mía. Éramos amigos, colegas, nada más. ¿Y Elena sabía eso? El tono provocativo hizo que Miguel se tensara. No distorsiones las cosas. Elena confiaba en mí completamente, así como yo en ella. Patricia estudió el rostro de Miguel buscando brechas en su determinación. Vi los borradores de tu nuevo trabajo en la oficina de Carlos. Me mostró lo que le enviaste la semana pasada. Esa revelación hizo que Miguel palideciera. Él no tenía derecho. Por el contrario, la editorial aún tiene contrato contigo, ¿recuerdas? Carlos solo está cumpliendo su papel. Ella hizo una pausa, calculada. Es bueno, Miguel. Diferente de lo que escribías antes, más maduro, más denso, pero aún tiene tu marca inconfundible. Miguel permaneció en silencio, desconcertado por la exposición de algo que consideraba demasiado íntimo para compartir. Volví a escribir recientemente, admitió finalmente, pero son solo fragmentos, nada concreto, y no di autorización a Carlos para mostrárselo a nadie. Él está entusiasmado, y con razón. ¿Sabes el frenesí que sería el retorno de Miguel Herrera al escenario literario? Patricia se inclinó hacia adelante, intensificando la mirada. Vine aquí para llevarte de vuelta, Miguel, a Ciudad de México, a tu carrera, a mí. En el otro lado del café, Daniela observaba la interacción con preocupación creciente. Incluso sin oír la conversación, podía sentir la tensión entre su padre y la visitante. Ella va a llevarse a papá, dijo abruptamente soltando el pincel. ¿Qué? No, Daniela, claro que no, intentó tranquilizar Sofía. Tu padre jamás te dejaría. No es eso. Ella quiere llevarlo de vuelta a su vida antes de que mamá partiera, a los libros, a Ciudad de México, lejos de San Miguel. La voz de Daniela temblaba ligeramente. Lejos de nosotras. La intuición de la niña era tan precisa que Sofía sintió un apretón en el pecho. Ella misma había percibido la dinámica entre Miguel y la visitante, la familiaridad, la intimidad de quien compartió más que conversaciones profesionales. Tu padre construyó una vida aquí, contigo, dijo Sofía, tratando de convencerse a sí misma tanto como a Daniela. Y parece feliz. Ahora sí, concordó Daniela. Contigo, conmigo, con nuestras clases de pintura, pero ¿y si siente falta de ser famoso? ¿De ver sus libros en las vitrinas? La pregunta revelaba un miedo profundo, el miedo de no ser suficiente, de que la vida simple en San Miguel no pudiera competir con el brillo de la carrera literaria que Miguel había abandonado. Tu padre te ama más que cualquier cosa en el mundo, Daniela, más que la fama, más que los libros, más que cualquier otra persona. ¿Más que a ti? La pregunta directa, hecha con ojos grandes y sinceros, hizo que Sofía se atragantara. Daniela, tu padre y yo somos apenas... Se gustan, interrumpió la niña, con la certeza de los niños. Veo cómo te mira cuando estás pintando. Es el mismo modo en que miraba a mamá en sus dibujos. Sofía sintió el rostro arder. Era verdad que algo estaba creciendo entre ella y Miguel, algo delicado, no declarado pero palpable. Pequeños gestos, miradas que se demoraban,
Conversaciones que se extendían durante la madrugada en el café después del expediente. Pero también estaba el peso de la historia de él con Elena. La responsabilidad de no complicar aún más la vida emocional de Daniela. «Tu padre y yo somos amigos que estamos conociéndonos mejor», respondió cautelosamente. «Y independiente de lo que ocurra entre nosotros, nada va a cambiar el amor que él tiene por ti». En la mesa del café, Miguel ponía punto final a la conversación con Patricia. «Mi vida es aquí ahora, con Daniela. Volví a escribir, sí, pero a mi propio ritmo, en mis propios términos». «¿Y esa mesera?», preguntó Patricia con un leve desdén. «Carlos mencionó que parecías bastante cercano a ella». «Sofía no es solo una mesera, es una artista talentosa que está ayudando a Daniela a desarrollar sus dones. Y ayudándote a superar a Elena, por lo visto». La crueldad del comentario hizo que Miguel se levantara abruptamente. «Nuestra conversación terminó, Patricia. Agradezco la visita, pero tengo compromisos ahora». Patricia también se levantó, ajustando el bolso caro en el hombro. «Piensa en lo que te dije, Miguel. Ciudad de México siente tu ausencia. Yo siento tu ausencia». Ella se aproximó, depositando un beso en la mejilla de él, demasiado cerca de la boca. «Estaré en el Gran Hotel hasta el domingo. Sabes dónde encontrarme». Tras la salida teatral de Patricia, el café cayó en un silencio pesado. Miguel permaneció inmóvil por algunos instantes, como si procesara lo que acababa de ocurrir. Después, caminó lentamente hasta la terraza, donde Sofía y Daniela fingían concentrarse en sus pinturas. «Disculpen la interrupción», dijo él, intentando sonar casual. «Patricia es intensa. ¿Era tu novia?». La pregunta directa de Daniela hizo que Miguel se atragantara. «No, claro que no. Ella era mi editora en Ciudad de México. Trabajábamos juntos». «Ella quería ser tu novia», afirmó Daniela con convicción. Se notaba por la forma en que te miraba. Miguel intercambió una mirada avergonzada con Sofía, que intentaba esconder una sonrisa. «Las cosas son más complicadas en el mundo adulto, Dani», explicó él sentándose entre las dos. «A veces las personas confunden admiración profesional con otros tipos de sentimientos». «¿Ella va a llevarte lejos?». La vulnerabilidad en la voz de Daniela hizo que el corazón de Miguel se encogiera. «Nadie va a llevarme a ningún lado», garantizó abrazando a su hija. «Mi lugar es aquí, contigo». «¿Y con Sofía?», insistió Daniela, mirando de uno al otro. El silencio que siguió estuvo cargado de significados no dichos. Sofía sintió el rostro arder nuevamente, incapaz de desviar los ojos de Miguel. «Sí», respondió él finalmente sin romper el contacto visual con Sofía. «Con ustedes dos, si ella quiere». Aquella noche, después de acostar a Daniela, Miguel hizo algo que no hacía en años. Fue hasta el estante de libros de la sala y retiró un ejemplar desgastado de Mareas de Septiembre, su novela más aclamada. Hojeó las páginas amarillentas por el tiempo, redescubriendo frases y párrafos que había escrito en otra vida. En la página de dedicatoria, las palabras que había escrito para Elena: «Para ti, que me enseñaste a ver lo extraordinario en lo común, lo eterno en lo efímero y el amor en todo». Cerró el libro y fue hasta el escritorio, donde un nuevo manuscrito comenzaba a tomar forma. Las palabras aún venían con dificultad, pero venían, ya no como cartas para un pasado irrecuperable, sino como una historia nueva, aún sin nombre, sobre recomienzos y segundas oportunidades. En su habitación, Daniela abrió el cajón de la mesa de noche y retiró un sobre amarillento. Dentro, una carta que había encontrado meses atrás, escondida entre los libros de su madre. Una carta que aún no había mostrado a nadie, ni siquiera a su padre. La caligrafía delicada de Elena cubría la página con palabras que Daniela ya sabía de memoria. «Mi pequeña Daniela, cuando encuentres esta carta, probablemente yo ya habré partido. Hay cosas en la vida que no podemos cambiar, por más que lo deseemos. Pero hay algo que quiero que sepas. Tu padre es el hombre más capaz de amar que he conocido jamás, y ese amor, ahora concentrado en ti, un día podrá expandirse nuevamente. Cuando eso ocurra, no tengas miedo.
no te sientas culpable. El corazón tiene una capacidad infinita de crecer y nuevas personas en nuestra vida no disminuyen el espacio de las que ya amamos, solo aumentan el tamaño del amor que somos capaces de sentir. Estaré siempre con ustedes, no como una sombra del pasado, sino como una luz que bendice el futuro. Con todo mi amor, mamá. Daniela dobló cuidadosamente la carta y la devolvió al sobre. Tal vez fuera hora de compartir aquellas palabras con su padre. Y tal vez, solo tal vez, Sofía fuera exactamente la persona que su madre había previsto en su sabiduría final. La visita de Patricia dejó marcas sutiles, pero perceptibles, en la dinámica que se había establecido entre Miguel, Sofía y Daniela. Como ondas después del impacto de una piedra en el agua, círculos de inquietud se esparcían silenciosamente. Miguel parecía más pensativo, a veces ausente incluso cuando físicamente presente. Sofía, por su parte, intentaba disimular una inseguridad creciente, cuestionándose sobre su lugar en la vida de aquel hombre con un pasado tan denso y una carrera adormecida que, al parecer, comenzaba a despertar. En una mañana de domingo, 2 semanas después de la visita de Patricia, Daniela sorprendió a su padre con un pedido inusual. «Quiero ir al panteón a visitar a mamá». Miguel, que preparaba el desayuno, casi derramó la taza que sostenía. Desde el entierro de Elena, Daniela nunca había pedido visitar la tumba de su madre. De hecho, durante mucho tiempo, la niña ni siquiera mencionaba directamente la ausencia materna, como si, al no hablar del tema, pudiera evitar la realidad de la pérdida. «¿Estás segura, hija? Podemos ir otro día si prefieres, no tiene que ser hoy». «Tiene que ser hoy», insistió Daniela, con una determinación que no admitía contestación. «Es importante». Miguel asintió, respetando la decisión de su hija. Acordaron encontrarse en 1 hora, tiempo suficiente para que ambos se prepararan emocionalmente para aquella visita. El Panteón de San Miguel estaba en un terreno elevado, desde donde se podía vislumbrar tanto el centro histórico como los alrededores. Era un lugar sereno, con árboles antiguos proporcionando sombra y pájaros que parecían no importarles la naturaleza solemne del lugar. Elena estaba sepultada en una tumba simple, de mármol blanco, con una placa donde se leía solo su nombre, fechas de nacimiento y fallecimiento, y la frase que ella misma había elegido: «El amor es la única parte de nosotros que permanece». Miguel observó a Daniela acercarse a la tumba con pasos decididos, cargando un pequeño ramo de bugambilias rojas, las flores favoritas de Elena. La niña depositó las flores cuidadosamente y entonces, para sorpresa de Miguel, sacó de su bolsa un sobre amarillento. «Papá, necesito mostrarte algo», dijo ella extendiéndole el sobre. «Encontré esto escondido en el libro de arquitectura colonial mexicana que mamá estaba estudiando antes de partir». Miguel tomó el sobre con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la caligrafía de Elena. Su nombre estaba escrito en el frente, con la letra delicada y precisa que tantas veces había admirado en anotaciones y notas dejadas por la casa. «¿Cuándo? ¿Cuándo encontraste esto?» «Hace algunos meses, pero no sabía si debía mostrártelo. Ahora sé que sí». Miguel se sentó en la banca de piedra cercana a la tumba, sintiendo las piernas flaquear. Abrió el sobre con cuidado reverente, como quien maneja una reliquia sagrada. Dentro había 2 cartas, una dirigida a él, otra a Daniela. «¿Ya leíste la tuya?», preguntó con voz entrecortada. Daniela asintió. «Muchas veces. Es por eso que sé que necesito mostrarte la tuya ahora». Miguel desdobló la carta lentamente, preparándose para el impacto de reencontrar. Después de tanto tiempo, las palabras de la mujer que había amado profundamente. La carta era extensa, escrita en varias páginas, con la letra de Elena volviéndose más temblorosa a lo largo del texto, evidenciando el esfuerzo físico que representaba en aquellos últimos días. «Mi amado Miguel», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que lo inevitable ha ocurrido y he partido antes de lo que quisiéramos. Hay tanto que me gustaría haber dicho, tantos momentos que quería haber vivido a tu lado y con nuestra pequeña Daniela. Pero la vida, en su sabiduría a veces cruel, tiene otros planes.
Miguel sintió las lágrimas correr libremente por su rostro mientras leía los párrafos en que Elena recordaba momentos especiales de su vida juntos. El primer encuentro en el Café La Sirena, cuando ella entró empapada por la lluvia. La noche en que él le leyó fragmentos de su primera novela aún no publicada. El día en que descubrieron que serían padres. Las madrugadas en que se turnaban con Daniela bebé, intentando hacerla dormir. Pero fue al llegar a la mitad de la carta que Miguel sintió como si Elena estuviera allí, hablando directamente con él, atravesando el abismo del tiempo y de la ausencia. Miguel, mi amor, probablemente te estás culpando de alguna forma. Te conozco demasiado bien para no saber que asumiste toda la culpa por mi condición, que te preguntas diariamente si podrías haber hecho algo diferente, si podrías haberme salvado de alguna manera. La respuesta es no. No había nada que hacer y necesitas aceptar esto para seguir adelante. No solo por ti, sino principalmente por Daniela, que necesitará un padre pleno, no una sombra de hombre consumido por la culpa y el luto. Las palabras impactaron a Miguel como un golpe en el estómago, exponiendo verdades que él había intentado ignorar por años. Elena siempre había tenido esa capacidad de ver a través de él, de nombrar sus demonios más íntimos. Sé también que probablemente abandonaste la escritura, continuaba la carta, que cerraste esa parte esencial de quién eres, tal vez por pensar que tus historias estaban de alguna forma ligadas a mí, que sin mi presencia las palabras perderían el sentido. Eso me entristece profundamente, mi amor. Tus libros nunca fueron sobre mí, eran sobre ti, sobre tu forma única de ver el mundo, de captar matices y transformarlos en narrativas que tocan el corazón de las personas. No permitas que ese don se pierda, no permitas que mi partida silencie tu voz. Miguel necesitó detenerse por algunos momentos, sobrepasado por la emoción. Daniela se acercó sentándose a su lado en la banca, su pequeño brazo envolviendo los hombros del padre en un gesto de consuelo sorprendentemente maduro. Cuando consiguió retomar la lectura, Miguel se encontró con el fragmento que sospechaba era el verdadero motivo por el cual Daniela había decidido mostrarle la carta en aquel momento específico. Y por último, mi amado, cuando el tiempo suavice el dolor y comiences a sentir nuevamente aquella inquietud en el corazón, aquel deseo de compartir más que la soledad, no te resistas, no te sientas culpable. No pienses que me estás traicionando o deshonrando mi memoria. Al contrario, nada me haría más feliz que saber que encontraste a alguien que despierta nuevamente tu capacidad de amar, de sonreír, de vivir plenamente. Alguien que pueda ser una presencia femenina en la vida de Daniela, no para sustituirme. Nadie jamás ocupará mi lugar como madre, pero para traer nuevos tipos de amor y aprendizaje para nuestra hija. Solo pido que sea alguien de alma, sensible, que comprenda el arte que existe en ti y en Daniela, que respete el pasado sin temerlo. Tal vez ya hayas encontrado a esta persona cuando leas esta carta. Si es el caso, debes saber que tienes mi bendición, mi amor. La vida es para los vivos, y tú necesitas vivir plenamente por los años que tenemos derecho. Las últimas páginas contenían memorias, pedidos y esperanzas para el futuro de Daniela, orientaciones sobre cómo ayudarla a lidiar con la ausencia materna en diferentes fases de la vida, y finalmente, una despedida cargada de amor y serenidad ante lo inevitable. Cuando terminó de leer, Miguel permaneció en silencio por largos minutos, las páginas temblando levemente en la brisa que venía del jardín. Daniela, paciente, esperó que su padre procesara todo lo que acababa de leer. ¿Por qué decidiste mostrármela ahora?, preguntó él finalmente, doblando la carta con cuidado. Por Sofía, respondió Daniela, directa como siempre. Te gusta, le gustas, pero ustedes dos se miran con cara de culpables como si estuvieran haciendo algo malo. Mamá dice aquí que no está mal. La simplicidad de la lógica infantil hizo que Miguel sonriera en medio de las lágrimas. Las cosas no son tan simples, Dani. Sí lo son, los adultos son los que complican todo. Ella señaló la carta. Mamá no complicó.
Ella entendió que la vida continúa, incluso cuando alguien que amamos parte. Ella quería que fuéramos felices. Miguel abrazó a su hija, maravillado con la sabiduría que emanaba de aquella pequeña persona que había ayudado a criar. «¿Cuándo te volviste tan grande?» «Siempre lo fui», respondió ella con una sonrisa traviesa. «Solo tú no te dabas cuenta». Al regresar del panteón, Miguel se sentía diferente, como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. Las palabras de Elena le habían concedido una absolución que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. No solo el permiso para seguir adelante románticamente, sino también para retomar su escritura, su verdadera vocación. Esa misma tarde, Daniela insistió en ir al café La Sirena, aunque no fuera día de clase de pintura. Miguel comprendió la intención de su hija, pero no la contradijo. Tal vez fuera realmente hora de ser honesto con sus sentimientos. Encontraron a Sofía en la terraza trasera, trabajando en un nuevo lienzo, un retrato de Daniela que captaba perfectamente la dualidad de la niña, la madurez precoz en los ojos, la inocencia infantil en la sonrisa. «No los esperaba hoy», dijo ella sorprendida pero visiblemente feliz con la visita inesperada. «Fuimos a visitar a mamá al panteón», anunció Daniela sin rodeos, y papá leyó una carta importante que ella dejó. Sofía miró a Miguel confusa con la información e insegura sobre cómo reaccionar. Él parecía diferente, más ligero, más presente, como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de él. «Daniela, ¿por qué no vas a ayudar a doña Consuelo en la cocina? Estaba haciendo esos chocolatitos que te encantan», sugirió Miguel, necesitando un momento a solas con Sofía. La niña sonrió cómplice y corrió hacia adentro, dejando a los adultos solos en la terraza soleada. «¿Está todo bien?», preguntó Sofía, preocupada por la intensidad en la mirada de Miguel. Él se acercó, tomando las manos de ella entre las suyas, un gesto simple pero cargado de significado, el primer contacto físico deliberado que iniciaba desde que se conocieron. «Elena dejó una carta», explicó él, la voz más firme de lo que esperaba. «Una carta que Daniela encontró hace meses, pero solo decidió mostrarme hoy». «¿Qué decía?», Sofía preguntó suavemente, percibiendo que algo profundamente significativo había ocurrido. «Muchas cosas. Memorias, consejos, esperanzas para el futuro de Daniela. Pero también», hizo una pausa buscando las palabras correctas, «también su bendición para que yo siguiera adelante, para que me permitiera amar nuevamente cuando estuviera listo». Los ojos de Sofía se agrandaron ligeramente, comprendiendo las implicaciones de aquella revelación. «¿Y lo estás? Listo. Quiero decir». Su voz era casi un susurro. «Estoy descubriendo que sí», respondió Miguel, permitiéndose una sonrisa genuina. «Gracias a ti, gracias a Daniela, gracias a la propia Elena, que incluso ausente encontró una forma de liberarme de la culpa que me consumía». «¿Culpa por qué?». «Por estar vivo, por aún poder sentir, por descubrir que mi corazón todavía es capaz de acelerarse cuando cierta mesera artista entra en la habitación», respondió él, con una honestidad que sorprendió a ambos. Sofía sintió el rostro encenderse, pero no desvió la mirada. «He sentido algo parecido, y también me sentía culpable, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado». Elena escribió sobre eso también, sobre cómo esperaba que yo encontrara a alguien de alma sensible, que comprendiera el arte que existe en mí y en Daniela, que respetara el pasado sin temerlo. Él apretó suavemente las manos de Sofía. «Parece que ella te predijo». «Yo nunca intentaría sustituirla, tú lo sabes, ¿verdad? Ni para ti ni para Daniela». «Claro que no, nadie podría, pero eso no significa que no haya espacio para algo nuevo, algo diferente, pero igualmente valioso». Desde la puerta de la terraza, Daniela observaba la escena con una sonrisa satisfecha, las manos sucias de chocolate delatando que los dulces de doña Consuelo ya habían sido debidamente probados. A su lado, la señora mayor también sonreía, sus ojos experimentados reconociendo el nacimiento de algo hermoso. «Por fin», murmuró doña Consuelo. «Pensé que iban a tardar otros 6 meses, de lo tercos que son».
Los adultos son complicados, concordó Daniela con un suspiro exagerado de exasperación. En la terraza, ajenos a los observadores, Miguel y Sofía conversaban con una nueva libertad, compartiendo miedos y esperanzas, estableciendo los contornos delicados de lo que comenzaba a florecer entre ellos. No había prisa ni expectativas grandiosas, solo la comprensión mutua de que a veces la vida ofrece segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. «Necesito mostrarte algo», dijo Miguel después de un largo momento de conversación. «No se lo he contado a nadie todavía, ni siquiera a Daniela, pero volví a escribir, de verdad». «¿Una nueva novela?», preguntó Sofía, genuinamente interesada. «Sí, aún está en el inicio, pero las palabras están volviendo. Diferente, de antes más maduras quizá. Es una historia sobre recomienzos, sobre encontrar belleza después de la tormenta». «Parece apropiado», comentó Sofía con una sonrisa suave. «No puedo esperar para leerla». «Serás la primera», prometió él. «Pero a cambio, quiero ver tus nuevos lienzos, los que pintas de madrugada, cuando crees que nadie está mirando». Sofía ya abrió los ojos sorprendida. «¿Cómo sabes de ellos?». «Doña Consuelo me contó. Dijo que después del expediente, cuando todos se van, te quedas pintando hasta el amanecer». Él sonrió, comprensivo. «Arte nocturna, creación en la soledad. Conozco bien ese proceso». «Son solo experimentos», se excusó ella. «Nada listo para ser visto. El arte nunca está realmente lista, solo abandonada en un estado aceptable», citó Miguel. «Leonardo da Vinci dijo algo así, si no me equivoco». «En realidad fue Paul Valéry», corrigió Sofía, sonriendo. «Para un escritor, confundes bastante». «Tus referencias». «Estoy oxidado», admitió él riendo. «Un motivo más para tenerte cerca, para mantenerme culturalmente actualizado». El comentario, ligero y desenfadado, cargaba una promesa implícita de futuro compartido, de caminos que se entrelazan. Sofía sintió un calor esparcirse por el pecho. No la pasión arrebatadora de las novelas que Miguel escribía, sino algo más sustentable, más maduro. La sensación de encontrar un puerto seguro tras larga tormenta. Del otro lado de la terraza, Daniela finalmente decidió interrumpir el momento, corriendo hacia ellos con la energía típica de la infancia. «¿Ya hablaron lo suficiente? Porque tuve una idea increíble para nuestra próxima pintura». Miguel y Sofía intercambiaron una mirada cómplice, ambos reconociendo que, cualquiera que fuese el camino que decidieran recorrer juntos, Daniela sería siempre el centro, la prioridad, el vínculo más precioso. «No puedo esperar para oírla», respondió Sofía, abriendo espacio para que la niña se sentara entre ellos. Y así, bajo el sol templado de San Miguel, tres almas marcadas por pérdidas diferentes comenzaban a vislumbrar la posibilidad de una nueva configuración de familia, no para sustituir lo que se había perdido, sino para honrar el pasado mientras construían, pincelada a pincelada, palabra a palabra, un futuro inesperado, pero lleno de promesas. La noticia se esparció rápidamente por San Miguel, como suele suceder en ciudades pequeñas donde hasta el viento parece susurrar secretos. Miguel Herrera, el hombre reservado que todos conocían apenas como padre dedicado de Daniela, era en realidad un aclamado escritor. Y más, no solo estaba escribiendo nuevamente, sino también involucrado románticamente con Sofía, la mesera artista del Café La Sirena. Las especulaciones iban desde teorías conspirativas, estaba escondido por algún escándalo literario, hasta romances inventados. Dicen que ella es una musa misteriosa que apareció de la nada para inspirarlo. La verdad, como siempre, era mucho más simple y mucho más compleja al mismo tiempo. Sofía y Miguel habían decidido construir su relación con calma, respetando el ritmo uno del otro y principalmente las necesidades emocionales de Daniela. No vivían juntos, no hacían planes grandiosos para el futuro, pero estaban presentes en la vida uno del otro de formas significativas y constantes. Las clases de pintura se habían expandido.
Ahora no eran solo Daniela y Sofía quienes pintaban en la terraza trasera del café, sino también otros residentes de San Miguel que, inspirados por el renacimiento artístico que presenciaban, deseaban explorar su propia creatividad. Doña Consuelo, observando el éxito de la iniciativa, sugirió que transformaran el depósito desactivado al lado del café en un pequeño taller comunitario. «Podrías dar clases a regulares», propuso la señora a Sofía mientras preparaban el café de la mañana. «Cobrar una cuota modesta sería bueno para ti y para la ciudad». Sofía dudó. La idea de asumirse nuevamente como artista, de posicionarse como alguien capaz, de enseñar e influenciar, aún despertaba inseguridades profundas. «No sé si estoy lista para eso, doña Consuelo. Una cosa es ayudar a Daniela, otra es exponerme de esa forma». «Querida, ya te expones cada vez que pones un pincel en el lienzo. La diferencia es que ahora otras personas podrían beneficiarse de tu talento». La señora hizo una pausa, ajustando los lentes para observar mejor a la joven. «¿Qué temes realmente? No es el fracaso, ¿verdad?». Sofía suspiró, reconociendo la perspicacia de la mujer que se había convertido en una figura materna en su vida. «Tengo miedo de decepcionarme nuevamente, de entusiasmarme, creer, y entonces descubrir que no soy suficiente». Como ocurrió en Ciudad de México. Exactamente. Construí tantos sueños, invertí todo lo que tenía, financiera y emocionalmente, en aquella exposición, y bastó una crítica negativa para que todo se derrumbara. Doña Consuelo movió la cabeza en desaprobación. «¿Y le diste a un único hombre el poder de definir tu valor como artista?». La pregunta golpeó a Sofía como una bofetada gentil, despertándola para una verdad que, en el fondo, ya conocía. Había permitido que la opinión de un crítico arrogante silenciara su voz creativa por años. «Cuando sirves café aquí, Sofía, y a alguien no le gusta, ¿dejas de hacer café para todos los demás clientes?», continuó la señora, implacable en su lógica simple y certera. «Claro que no. Entonces, ¿por qué harías eso con tu arte? ¿Por qué privarías al mundo, y principalmente a ti misma, de algo que te trae tanta alegría solo porque una persona no supo apreciar?». La conversación fue interrumpida por la llegada de Miguel, trayendo a Daniela para una clase más de pintura. La niña corrió a abrazar a Sofía mientras narraba animadamente los planes para la clase del día. «Vamos a pintar el mar hoy. Papá dijo que podemos ir hasta la presa para tener la vista perfecta». Los ojos de Daniela brillaban de entusiasmo. «Y él va a llevar el cuaderno de anotaciones porque dijo que nuestra pintura puede inspirar una escena de su nuevo libro». Miguel se acercó sonriendo ante el entusiasmo de su hija. «Si no es mucha molestia para ti, Sofía, sé que habíamos quedado en pintar aquí hoy». «Me parece una idea maravillosa», respondió ella, devolviendo la sonrisa. Después, volviéndose hacia doña Consuelo, añadió: «Y cuando volvamos quiero conversar sobre esa idea del taller. Creo que puedes tener razón». La sonrisa de la señora se ensanchó, satisfecha. «Generalmente la tengo, querida. Tú tardas en darte cuenta». La presa de San Miguel, con sus aguas calmas y paisaje amplio, ofrecía una vista perfecta de los alrededores. Montaron los caballetes a la sombra de los árboles, con el agua azul verdosa al frente y las montañas al fondo, creando un escenario de perfecto equilibrio entre agua, tierra y cielo. Mientras Sofía ayudaba a Daniela a preparar las pinturas, enseñándole a mezclar los tonos exactos para capturar los matices del agua, Miguel observaba la escena, absorbiendo cada detalle: el viento suave que desordenaba los cabellos de ambas, la concentración en el rostro de su hija, la paciencia y delicadeza en los gestos de Sofía. En su cuaderno, las palabras fluían con una facilidad que no experimentaba desde hacía años. Hay personas que entran en nuestras vidas no para llenar vacíos, sino para mostrar que ciertos espacios nunca estuvieron realmente vacíos, apenas adormecidos, esperando el toque correcto para despertar. Alejandro observaba a Laura enseñando a su hija a capturar el mar en pintura y lienzo, y comprendía, finalmente, que el corazón no era un recipiente de capacidad limitada, sino un universo en constante expansión. ¿En qué estás pensando?
La voz de Sofía interrumpió sus pensamientos. Ella se había aproximado silenciosamente, dejando a Daniela concentrada en su trabajo. «En cómo la vida es imprevisible», respondió Miguel, cerrando el cuaderno. «Hace 3 meses me consideraba apenas un padre viudo intentando criar a su hija lo mejor posible, conviviendo con fantasmas y arrepentimientos. Ahora estoy escribiendo nuevamente, viendo a Daniela florecer como artista y... alentó Sofía cuando él dudó. «Y redescubriendo partes de mí que pensé estaban perdidas para siempre, gracias a ti». Sofía se sentó al lado de él en la hierba, sus manos encontrándose naturalmente. «Creo que hicimos eso uno por el otro. Tú también me ayudaste a redescubrir la artista que había silenciado dentro de mí». Hablando de eso, Miguel dudó brevemente. «Carlos me llamó ayer. La editorial está oficialmente interesada en mi nuevo manuscrito. Quieren que vaya a Ciudad de México la próxima semana para discutir detalles». Una sombra pasó rápidamente por el rostro de Sofía. «Eso es maravilloso, Miguel. Mereces ese reconocimiento». Pero él la conocía lo suficientemente bien para percibir la preocupación no expresada. «No hay pero. Estoy genuinamente feliz por ti». Ella hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Solo me pregunto cómo será cuando vuelvas a los reflectores. Si San Miguel seguirá siendo suficiente, si nosotros seguiremos siendo suficientes», completó él apretando suavemente su mano. «Sofía, entiendo tu recelo, especialmente después de la visita de Patricia, pero necesito que entiendas algo. No estoy volviendo a escribir para recuperar fama o éxito. Estoy escribiendo porque, gracias a ti y a Daniela, redescubrí que las historias son mi forma de procesar el mundo. Y este libro, más que cualquier otro que haya escrito, es sobre encontrar belleza en lo inesperado, sobre reconstrucción después de la pérdida. Es sobre nosotros, de cierta forma». Las palabras de Miguel calmaron parte de las inseguridades de Sofía, pero una pregunta persistía. «¿Y Patricia? Ella estará allá, ¿no?» «Probablemente. Ella aún es editora senior de la empresa». Miguel mantuvo la mirada firme en la de ella. «Pero lo que existía entre nosotros, o lo que ella imaginaba existir, pertenece al pasado. Mi presente, y espero que mi futuro, están aquí, con Daniela y contigo, si así lo deseas». Antes de que Sofía pudiera responder, fueron interrumpidos por Daniela, que corría en su dirección sosteniendo su lienzo aún húmedo. «Terminé, vengan a ver». El cuadro era sorprendente. Daniela había captado no solo el paisaje físico de la presa, sino una cualidad emocional que trascendía la técnica. Había alegría en aquellas pinceladas, una celebración de la vida que conmovió tanto a Miguel como a Sofía. «Es increíble, Dani», elogió el padre, genuinamente impresionado. «Te estás convirtiendo en una verdadera artista». «Igual que... ¿mamá?», preguntó la niña con una mezcla de esperanza e inseguridad. «No igual», respondió Miguel cuidadosamente. «Tu madre tenía su propio estilo, su propia voz, y tú estás desarrollando la tuya, igualmente especial, igualmente valiosa». Daniela sonrió, satisfecha con la respuesta. Después, con aquella franqueza desconcertante típica de los niños, preguntó: «Estaban conversando sobre el viaje a Ciudad de México, ¿verdad? ¿Puedo ir también?». Miguel y Sofía intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Cómo sabes sobre el viaje?», preguntó Miguel. «Te oí hablando por teléfono anoche, y después lloré un poquito porque pensé que te ibas a ir como la mujer rubia», dijo. «Pero después recordé la carta de mamá y me di cuenta de que era una tontería». La madurez con que Daniela enfrentaba sus miedos siempre sorprendía a los adultos a su alrededor. Miguel abrazó a su hija, emocionado con su resiliencia. «Claro que puedes venir conmigo. De hecho, estaba pensando que podríamos transformar esto en un pequeño viaje. Yo tengo la reunión en la editorial, pero después podemos visitar museos, galerías». «¿Sofía también va?», interrumpió Daniela mirando esperanzada de un adulto al otro. Fue el turno de Sofía de sorprenderse. «¿Yo? No sé si sería apropiado, Dani.
Es un compromiso profesional de tu padre y... Por favor, insistió la niña. Sería perfecto. Podríamos visitar esa galería famosa en Coyoacán de la que siempre hablas, y quién sabe si podrías mostrar tus pinturas a las personas de allá. El entusiasmo de Daniela era contagioso, pero también tocaba puntos sensibles para Sofía. La idea de regresar a Ciudad de México, de revisitar el escenario de su mayor decepción profesional era intimidante. Por otro lado, la perspectiva de hacerlo al lado de Miguel y Daniela, con su apoyo y afecto, ofrecía una oportunidad de exorcizar antiguos fantasmas. «Creo que es una idea excelente», comentó Miguel, percibiendo la vacilación de Sofía. «Pero solo si te sientes cómoda, claro». Sofía miró a los dos, el hombre que inesperadamente había traído nueva luz a su vida y la niña que había conquistado su corazón con su sabiduría precoz y talento natural. Sintió un impulso de coraje que no experimentaba desde hacía años. ¿Sabes qué? Sí, iré. Es hora de enfrentar algunos miedos. La sonrisa de Daniela iluminó la presa. Será el mejor viaje de todos, y cuando volvamos podemos hacer ese taller que doña Consuelo sugirió. Ella me contó su plan. Claro que te contó, rió Sofía, ya acostumbrada a la red de comunicación eficiente que se establecía alrededor de Daniela. Parece que todos están conspirando para hacerme volver a pintar seriamente. Es porque eres buena en eso, respondió Daniela con simplicidad. Y cuando las personas son buenas en algo que las hace felices, deberían hacerlo todo el tiempo. De la forma en que hablas, parece tan simple, comentó Sofía. Y lo es, insistió la niña. Los adultos son los que complican todo. Aquella noche, después de llevar a Daniela a casa, Miguel regresó al Café La Sirena. Era su hora habitual, 1:15 de la madrugada. Pero esta vez no venía solo para su ritual solitario. Venía para finalmente conocer las pinturas nocturnas de Sofía, aquellas que ella creaba en las horas silenciosas entre el cierre del café y el amanecer. Ella lo esperaba en 1900, la terraza trasera, nerviosa pero determinada. En el centro del espacio, cubierto por una tela, había un lienzo grande, mayor que cualquiera que hubieran usado en las clases con Daniela. «No mostré esto a nadie», dijo Sofía, cuando Miguel se acercó. «Ni siquiera a doña Consuelo, que respeta mi privacidad lo suficiente para nunca entrar aquí después de que cierro el café». «Me siento honrado por la confianza», respondió él, comprendiendo la importancia del momento. Con un gesto decidido, Sofía removió la tela, revelando la pintura. Miguel sintió la respiración fallar por un instante. El lienzo mostraba el interior del Café La Sirena durante la madrugada, iluminado apenas por la luz suave de algunas lámparas. En la mesa del rincón, junto a la ventana, estaba él mismo, escribiendo en su cuaderno, con una taza de café y un plato con pastel de elote al frente. Había una cualidad casi mágica en la forma en que la luz y las sombras se entrelazaban, creando una atmósfera de introspección profunda, de intimidad silenciosa. Pero lo más impresionante era la expresión captada en su rostro, una mezcla compleja de melancolía, concentración y, sorprendentemente, esperanza. «¿Es así como me ves?», preguntó Miguel, emocionado. «Es así como eres», respondió Sofía. «Al menos en las madrugadas, cuando piensas que nadie está observando». Había otros lienzos apoyados en la pared, que Sofía fue revelando uno a uno. Daniela concentrada en sus dibujos, doña Consuelo amasando masa de pan en la cocina del café, la plaza de San Miguel al amanecer, con comerciantes preparando sus puestos, y finalmente, un autorretrato que mostraba a Sofía frente a un espejo, mitad del rostro iluminado, mitad en las sombras. «Estas son mis confesiones nocturnas», explicó ella. «Mi forma de procesar lo que siento, lo que veo, lo que vivo». «Son extraordinarias», dijo Miguel, genuinamente impresionado. «Tienes un don raro, Sofía. La capacidad de captar no solo la apariencia de las personas y lugares, sino su esencia. Es lo mismo que haces con palabras», observó ella. «Tal vez por eso nos entendemos tan bien. Hablamos idiomas diferentes, pero estamos expresando las
mismas verdades. Sofía se acercó tomando las manos de él entre las suyas. Tengo miedo del viaje a Ciudad de México, Miguel. Miedo de revisitar aquel lugar de fracaso y humillación. Pero quiero ir. Por ti, por Daniela, y principalmente por mí misma. Ciudad de México ya no será un lugar de fracaso para ti, prometió él. Esta vez no estarás sola. Aquella noche, sentados en la terraza bajo el cielo estrellado de San Miguel, Miguel compartió con Sofía los capítulos iniciales de su nueva novela. Era una historia sobre un fotógrafo que había perdido la visión y una pintora que ya no conseguía ver colores, ambos ayudados por una niña que les enseñaba a ver el mundo de formas nuevas e inesperadas. Es nuestra historia, percibió Sofía al oír los fragmentos. Transformada, reinventada, pero aún reconocible. Toda ficción nace de la verdad, respondió Miguel, y algunas verdades son demasiado bellas para no ser contadas. Cuando el cielo comenzó a aclararse, anunciando el amanecer, ambos permanecieron en la terraza, manos entrelazadas contemplando el horizonte que se transformaba gradualmente. No había prisa ni palabras necesarias, solo la certeza compartida de que, a veces, los finales son apenas nuevos comienzos disfrazados y las historias más bellas son aquellas que nos toman completamente por sorpresa. Ciudad de México recibió a los 3 viajeros de San Miguel con su habitual indiferencia caótica. Los rascacielos, el tráfico incesante y el ritmo acelerado de la metrópoli contrastaban drásticamente con la tranquilidad de la ciudad histórica que habían dejado atrás. Para Daniela era una aventura excitante. Para Miguel, un retorno inevitable al mundo que había abandonado. Para Sofía, un confrontamiento necesario con fantasmas del pasado. Se hospedaron en un hotel en la colonia Condesa, área elegante y arbolada que ofrecía un respiro en medio de la agitación urbana. La reunión de Miguel en la editorial estaba marcada para la mañana siguiente, lo que les dio tiempo para una pequeña exploración de la ciudad. «Quiero ver dónde Sofía hacía sus pinturas antes», declaró Daniela mientras caminaban por el Parque México. «Podemos ir a tu antiguo taller». Sofía dudó. Su taller había sido una minúscula habitación trasera en una pensión en Coyoacán, convertida improvisadamente en espacio de trabajo. Después de la desastrosa exposición, había abandonado el lugar apresuradamente, dejando atrás materiales, lienzos inacabados y, de cierta forma, una parte de sí misma. «Ya no tengo el taller, Dani», explicó ella suavemente. «Cuando decidí volver a San Miguel dejé todo atrás». «¿Todo?». Los ojos de la niña se agrandaron incrédulos. «¿Hasta las pinturas?». «Especialmente las pinturas», confirmó Sofía, sintiendo una punzada de arrepentimiento que no esperaba. En aquel momento parecía lo único que podía hacer. Quería distancia de todo lo que me recordara el fracaso. Pero ¿y si algunas pinturas eran buenas? ¿Y si la gente simplemente no supo ver? La pregunta inocente de Daniela llevaba una sabiduría que impactó a Sofía profundamente. ¿Cuántas obras potencialmente valiosas había abandonado en su ímpetu de fuga? ¿Cuántas expresiones de su alma había renegado solo porque una voz externa las había desvalorizado? «Creo que cometí un error», admitió Sofía mirando a Miguel, que acompañaba la conversación en silencio comprensivo. «Debería haber traído al menos algunas, para recordar quién era, de dónde venía». «¿Podemos ir a ver si todavía están ahí?», sugirió Daniela, esperanzada. «Tal vez la persona que se quedó con la habitación las haya guardado». Miguel intervino gentilmente. «Dani, probablemente ya hace mucho tiempo. Las posibilidades de que las pinturas aún estén ahí son pequeñas». «Pero, ¿y si están?», insistió la niña, con esa terquedad optimista que era su marca registrada. «No, cuesta intentar». Fue así como, en vez de visitar museos renombrados o galerías prestigiosas como habían planeado, se encontraron caminando por las calles coloridas de Coyoacán en busca de la antigua pensión donde Sofía había vivido. El barrio bohemio había cambiado considerablemente en los últimos años. Cafeterías hipster y tiendas conceptuales habían reemplazado muchos de los establecimientos más simples y auténticos.
Pero para sorpresa de Sofía, la pensión Doña Aurora seguía ahí, con su fachada amarilla descolorida y el mismo letrero discreto. «No lo puedo creer», murmuró ella, deteniéndose frente al edificio de 3 pisos. «Pensé que ya habría sido demolida para dar lugar a algún edificio moderno». «Vamos a entrar». Daniela ya tiraba de la mano de Sofía en dirección a la puerta. La recepción continuaba prácticamente idéntica. El mismo mostrador de madera oscura, las mismas plantas exuberantes en las esquinas y, para completo asombro de Sofía, la misma señora de cabellos grises detrás del mostrador. Doña Aurora en persona, ahora visiblemente más anciana, pero con los mismos ojos vivos y sonrisa acogedora. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó la señora, ajustando los lentes para ver mejor a los visitantes. «¿Doña Aurora?». La voz de Sofía salió vacilante. «Soy yo, Sofía Mendoza. Viví aquí hace algunos años, en la habitación de atrás que usé como taller». La expresión de la señora se transformó inmediatamente, iluminándose con reconocimiento y alegría genuina. «Sofía, Virgen Santísima, eres tú. Pensé que nunca más te vería después de aquella partida apresurada». Las 2 mujeres se abrazaron para sorpresa de Miguel y Daniela, que observaban la escena con curiosidad. «Doña Aurora, estos son Miguel y Daniela», presentó Sofía, emocionada con el reencuentro inesperado. «Amigos muy especiales de San Miguel, donde vivo ahora». «Mucho gusto», respondió la señora, estudiando a los 2 con mirada perspicaz. Después, volviéndose hacia Sofía: «¿Entonces volviste a tu ciudad natal? Siempre dije que tenías alma de pueblo, ¿recuerdas? Incluso cuando intentabas convencerte de lo contrario». Sofía rió, sorprendida con la precisión de la observación. «Usted siempre me conoció mejor que yo misma. ¿Y qué los trae aquí hoy? Dudo que sea solo para visitar a una vieja casera curiosa». «Vinimos por las pinturas de Sofía», anunció Daniela, incapaz de contenerse. «Las que dejó cuando se fue. ¿Todavía existen?». La pregunta directa hizo que Doña Aurora mirara con atención a la niña, después a Sofía, con una expresión intrigada. «¿No recibiste mis cartas?». «¿Cartas?». Sofía frunció el ceño, confusa. «¿Qué cartas?». «Envié al menos 5 cartas a la dirección que dejaste en San Miguel», explicó la señora, visiblemente sorprendida. «Cuando te fuiste tan de repente, dejando todo atrás, sabía que estabas en un momento difícil. Guardé tus cosas pensando que volverías cuando el polvo se asentara. Cuando me di cuenta de que no regresarías, intenté contactarte». Sofía sintió un apretón en el pecho. La dirección que había dejado era de la antigua casa de sus padres, vendida tras su fallecimiento. Nunca había regresado para verificar si había correspondencia. «Yo nunca recibí nada», admitió, sintiéndose súbitamente mareada con las implicaciones. «Quiere decir que mis pinturas están todas guardadas en el depósito», confirmó Doña Aurora con una sonrisa satisfecha. «Todos los 27 lienzos, los bocetos, hasta aquella serie inacabada sobre el mercado de Coyoacán que tanto te gustaba. No tuve valor para deshacerme de nada. Algo me decía que un día volverías a buscarlas». Las lágrimas vinieron sin aviso, empañando la visión de Sofía. La idea de que sus obras, expresiones de una fase entera de su vida, no se habían perdido, que alguien las había considerado lo suficientemente valiosas para preservarlas durante años, era avasalladora. ¿Puedo verlas?», preguntó con voz entrecortada. «Claro que sí, son tuyas después de todo». Doña Aurora condujo al trío hasta un depósito en la parte trasera de la pensión, una sala pequeña pero organizada donde, apoyados cuidadosamente contra la pared, estaban los lienzos de Sofía protegidos por telas y plástico de burbujas. «Mantuve todo como estaba», explicó la señora. «Solo me tomé la libertad de catalogar y proteger adecuadamente. Mi sobrino es restaurador en el Museo Nacional de Arte, ¿sabes? Él me orientó sobre cómo preservarlas correctamente». Una a una, los lienzos fueron desenvueltos, revelando un pasado artístico que Sofía había intentado olvidar. Eran obras intensas, emocionales,
técnicamente imperfectas en algunos aspectos, pero cargadas de una honestidad cruda que era imposible ignorar. Escenas urbanas de Ciudad de México, retratos de desconocidos encontrados en las calles, naturalezas muertas que transformaban objetos cotidianos en estudios de luz y sombra. «Son hermosas», comentó Daniela, observando con ojos de artista en 1900 en formación, diferentes de las que haces ahora, pero igualmente especiales. «La niña tiene razón», concordó Miguel, estudiando los lienzos con genuina admiración. «Hay una autenticidad aquí, una búsqueda sincera. Quien no pudo ver el valor en esto no merecía evaluar tu trabajo». Sofía tocaba cada lienzo con reverencia, reconectándose con la artista que había sido, viendo ahora con ojos más maduros tanto los fallos como las cualidades de su trabajo anterior. En vez de la vergüenza que esperaba sentir, encontró una extraña paz, la sensación de que un círculo finalmente se cerraba. «Hay algo más», dijo doña Aurora, sacando de una carpeta grande un recorte de periódico amarillento. «Salió en la sección cultural de El Universal, unos 3 meses después de que te fuiste». El recorte mostraba una crítica devastadora a la exposición que había destruido la confianza de Sofía, pero no era del crítico influyente que la había humillado públicamente. Era una respuesta, escrita por un hombre respetado en el medio artístico, defendiendo el trabajo de Sofía y criticando duramente la arrogancia miope del primer evaluador. La joven artista Sofía Mendoza, tan prematuramente descartada por ciertos sectores pretendidamente iluminados de la crítica chilanga, demuestra en su obra una promesa que solo ojos verdaderamente atentos a la innovación consiguen reconocer, leyó Miguel en voz alta. Su partida repentina del escenario artístico representa una pérdida significativa que esperamos sea apenas temporal. «¿Por qué nunca vi esto?», preguntó Sofía, aturdida con el descubrimiento. «Como dije, intenté encontrarte», respondió doña Aurora. «Después de eso hubo algunos artículos más, e incluso una galerista que vino buscándote. Elena no sé qué, no recuerdo el apellido». «Elena Ramírez». Sofía casi se ahogó al pronunciar el nombre. «¿De la Galería Raíz?» «Esa misma. Vino personalmente, muy interesada en tu trabajo. Dejó su tarjeta y todo, pero como no, conseguí contacto contigo». Miguel y Sofía intercambiaron miradas significativas. Elena Ramírez era una de las galeristas más respetadas del país, conocida por su ojo certero para talentos emergentes y su enfoque humanizado al arte contemporáneo. «¿Todavía está con la galería en la calle Francisco Sosa?», preguntó Sofía sintiendo el corazón acelerarse. «Sí», expandió incluso. «Ahora ocupa el edificio entero, por lo que sé». Daniela, que seguía la conversación atentamente, tiró de la manga de la blusa de Sofía. «Tenemos que ir allá. Hoy mismo. Mostrar que has vuelto a pintar y estás mejor que nunca». El entusiasmo de la niña era contagioso, pero Sofía dudó. «No es tan simple, Dani. No podemos simplemente aparecer sin avisar y...» «¿Por qué no?», interrumpió Miguel, sorprendiéndola. «La reunión en la editorial es mañana por la mañana. Tenemos el resto del día libre. Lo máximo que puede pasar es que ella no esté disponible, y en ese caso agendamos para otro momento». Había un brillo en los ojos de Miguel que Sofía reconoció. Era el mismo que veía cuando él hablaba sobre su nueva novela, una mezcla de entusiasmo y determinación que hacía difícil resistir. «Están locos», rió ella moviendo la cabeza. «Completamente locos». «¿Eso es un sí?», preguntó Daniela esperanzada. «Es un vamos a intentarlo», concedió Sofía, sintiendo una ola de coraje que no experimentaba desde hacía años. Tras una conversación emocionada con doña Aurora, en la cual acordaron regresar al día siguiente para resolver cómo transportarían las obras a San Miguel, el trío se dirigió a la Galería Raíz, ubicada en una calle arbolada de Coyoacán. El espacio había, de hecho, expandido considerablemente desde la última vez que Sofía lo había visitado. Lo que antes era una pequeña galería alternativa, ahora ocupaba un edificio entero, con múltiples ambientes expositivos, un café cultural en la planta baja y una librería especializada en arte. «Respira profundo»,
aconsejó Miguel, percibiendo el nerviosismo de Sofía mientras se aproximaban a la recepción. La recepcionista, una joven de apariencia eficiente, les informó que Elena Ramírez estaba en reunión con artistas para la próxima exposición colectiva, pero podría recibirlos brevemente en unos 20 minutos, si no les importaba esperar. «Claro que esperamos», respondió Daniela, antes de que los adultos pudieran decir cualquier cosa. «Venimos de muy lejos para hablar con ella». La joven sonrió, encantada con la desenvoltura de la niña. «¿Y cuál sería el asunto?» «Mi amiga Sofía Mendoza», anunció Daniela señalando a una Sofía cada vez más avergonzada. «Es una artista increíble que Elena buscó hace algunos años, pero no consiguió encontrar. Ahora está de vuelta, pintando mejor que nunca, y tiene obras maravillosas para mostrar». La recepcionista miró con más atención a Sofía. Después consultó algo en su computadora. Sus ojos se agrandaron ligeramente. «¿Sofía Mendoza? ¿La de la serie Fragmentos Urbanos de 2016? «Sí», confirmó Sofía, sorprendida por ser recordada. «Por favor, esperen un momento». La joven se levantó rápidamente y desapareció por una puerta lateral. Menos de 5 minutos después, una mujer de mediana edad, cabellos grises cortos y lentes de armazón rojo, apareció en el vestíbulo, mirando directamente a Sofía con una expresión de asombro y alegría. «Sofía Mendoza». «No puedo creerlo», exclamó Elena Ramírez acercándose con brazos abiertos. «Te busqué por todas partes. ¿Dónde estuviste escondida todos estos años?» «En San Miguel», respondió Sofía, aún aturdida con la recepción calurosa. «Trabajando, en un café redescubriendo mi camino». «Y pintando», añadió Daniela, determinada a no dejar ese detalle importante fuera. «Cosas hermosas». Elena sonrió a la niña, después miró interrogativamente a Miguel. «Y tú debes ser Miguel Herrera», se presentó él, amigo de Sofía y padre de esta pequeña defensora de las artes. El nombre pareció despertar algo en la memoria de Elena. «¿Miguel Herrera, el escritor, de Mareas de Septiembre?» «El mismo», confirmó él, sorprendido por ser reconocido. «Fascinante». Elena miró de uno al otro como si conectara puntos invisibles. Dos talentos, que desaparecieron del radar por años, reapareciendo juntos. Eso daría una historia formidable. Después, volviéndose específicamente hacia Sofía. «Por favor, dime que trajiste fotos de tu trabajo actual». Sofía dudó. «En realidad no. Fue una decisión de último minuto venir hasta aquí, pero reencontré mis obras antiguas hoy, en 1900, la pensión donde vivía». Doña Aurora guardó todo. «Aurora Velázquez, esa santa mujer». Elena parecía cada vez más animada. «¿Sabes que mantuvimos contacto? Ella me avisaba siempre que aparecía alguien preguntando por ti o tus obras. No tenía idea. Vengan, vamos a conversar en mi oficina. Cancelé el resto de mi reunión tan pronto como supe que estabas aquí. Algunas cosas son prioridad». La oficina de Elena era un espacio acogedor y ecléctico, con paredes cubiertas de obras de artistas emergentes, muchos libros y una gran mesa de trabajo repleta de catálogos y proyectos. Mientras Daniela exploraba fascinada los objetos de arte esparcidos por el ambiente, los adultos conversaban sobre los años de ausencia de Sofía del escenario artístico. Aquella crítica destructiva de Augusto Méndez fue la cosa más injusta que presencié en años, comentó Elena, sirviendo café para los visitantes. «Muchos de nosotros nos manifestamos en contra, pero el daño ya estaba hecho. Cuando finalmente conseguí tu contacto y fui a buscarte, ya te habías ido». «Estaba en un lugar muy frágil emocionalmente», admitió Sofía. «Aquella exposición representaba todo para mí. Cuando fracasó tan públicamente...» «Pero no fracasó», interrumpió Elena enfática. «La opinión de un crítico amargado y anticuado no define el valor de una obra. ¿Sabes cuántos artistas hoy consagrados fueron destrozados por él en sus primeros años de carrera? Es casi un honor estar en esa lista». Miguel sonrió, apretando suavemente la mano de Sofía bajo la mesa. «Fue exactamente lo que yo dije». «¿Y seguiste pintando en San Miguel?», preguntó Elena, inclinándose hacia adelante con interés genuino.
No por mucho tiempo, confesó Sofía. Paré completamente por casi 2 años, hasta que conocí a Daniela y comencé a darle clases. Fue como redescubrir una parte perdida de mí misma. Ella hace cuadros increíbles ahora, intervino Daniela, que había vuelto junto a ellos. Principalmente de madrugada, cuando cree que nadie está viendo. Escenas del café, retratos, la presa de San Miguel, son diferentes de los antiguos. Más maduros, completó Miguel. Más serenos, pero igualmente intensos. Elena observaba la interacción entre los tres con fascinación creciente. Necesito ver esas obras. ¿Cuándo regresan a San Miguel? Pasado mañana, respondió Miguel. Tengo una reunión en la editorial mañana temprano para discutir mi nueva novela, y después planeábamos pasar un día más conociendo algunos museos con Daniela. Perfecto, declaró Elena, tomando una decisión instantánea. Iré con ustedes a San Miguel el fin de semana. Necesito ver tu trabajo actual en el ambiente donde fue creado, Sofía. Y si es tan bueno como imagino, quiero proponer una exposición. ¿Una exposición? La voz de Sofía falló. Pero ni siquiera sé si estoy lista para... Lo estás, afirmaron Miguel y Daniela al unísono, haciendo que todos rieran. Además, continuó Elena con un brillo determinado en los ojos, tengo un proyecto para el próximo semestre, Renacimientos, artistas que retornaron del silencio. Una exposición colectiva sobre creadores que, por razones diversas, abandonaron su arte por períodos significativos y después regresaron, transformados por la experiencia. Tu historia es perfecta para ese contexto. ¿Y las pinturas antiguas? Preguntó Sofía, aún tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. ¿Las que doña Aurora guardó? Podemos incluir algunas, crear un diálogo entre tu trabajo pasado y presente, mostrar la evolución, el viaje. Elena hizo una pausa, estudiando la expresión de Sofía. Pero solo si tú quieres, claro. La decisión es enteramente tuya. Sofía miró a Miguel, después a Daniela, encontrando en ambas miradas el mismo apoyo incondicional, la misma confianza en su talento. Respiró profundo, sintiendo una certeza crecer dentro de sí, la certeza de que estaba, finalmente, lista para reclamar su lugar como artista. Quiero, declaró, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Quiero mostrar dónde estuve, hacia dónde fui y dónde estoy ahora. ¡Excelente!, Elena aplaudió entusiasmada. San Miguel, allá vamos. 6 meses después, el Café La Sirena estaba irreconocible. Las mesas habían sido temporalmente removidas para dar espacio a paneles expositivos donde decenas de pinturas de Sofía eran exhibidas. El pequeño establecimiento, transformado en galería improvisada, rebosaba de visitantes, residentes locales, turistas, críticos de arte y periodistas que habían viajado especialmente para el evento. La exposición Madrugadas en San Miguel, el renacimiento de Sofía Mendoza, era el evento más comentado del circuito artístico de aquella temporada. La historia de la mesera artista, que redescubrió su vocación tras años de silencio autoimpuesto, había capturado la imaginación del público, especialmente cuando se entrelazaba con la historia paralela del escritor que también había reencontrado su voz. Pues no era solo Sofía quien celebraba un retorno triunfal aquella noche. En una mesa especial, ejemplares de Café de Madrugada, la nueva novela de Miguel Herrera, eran autografiados por el autor, formando una fila que se extendía por la calle. El libro, inspirado en su propio viaje de reconstrucción tras la pérdida, había sido aclamado por la crítica como su obra más madura y conmovedora. Daniela circulaba por el espacio con desenvoltura, usando una credencial oficial de asistente de la artista, orgullosamente explicando técnicas e inspiraciones a los visitantes interesados. En un rincón especial de la exposición, 3 lienzos suyos también eran exhibidos, un tributo de Sofía al talento precoz que había ayudado a despertar su propia creatividad adormecida. Doña Consuelo, vistiendo su mejor vestido y una sonrisa radiante, recibía a los invitados con pequeñas delicias inspiradas en los sabores
que habían acompañado las madrugadas creativas de Sofía, incluyendo, por supuesto, el icónico pastel de elote que había unido tantos destinos bajo su techo. En el centro de la exposición, una instalación especial atraía particular atención: la recreación de la mesa del rincón del café, con la silla donde Miguel se sentaba todas las madrugadas, el cuaderno abierto, la taza de café, y en la pared detrás la primera pintura que Sofía había hecho de él, sin que lo supiera. Al lado, páginas manuscritas de la novela que había comenzado a nacer en aquellas madrugadas silenciosas. En determinado momento de la noche, cuando la celebración estaba en su apogeo, Miguel finalmente consiguió robar algunos minutos a solas, con Sofía conduciéndola hacia la terraza trasera, el lugar donde todo verdaderamente había comenzado. ¿Estás feliz?, preguntó él, observando el rostro iluminado de la mujer que había transformado su vida de formas que jamás hubiera imaginado posibles. Más de lo que podría expresar, respondió ella, recostándose en su abrazo mientras contemplaban el cielo estrellado sobre San Miguel. No solo por la exposición, por el reconocimiento, sino por todo lo que nos trajo hasta aquí. ¿Incluso las partes difíciles? Especialmente las partes difíciles, confirmó Sofía. Sin ellas, tal vez, nunca nos hubiéramos encontrado realmente, ni a los otros ni a nosotros mismos. Miguel asintió comprendiendo perfectamente. ¿Sabes lo que Daniela me dijo esta mañana? Que Elena estaría orgullosa de todos nosotros. Lo estaría, concordó Sofía, con la certeza tranquila de quien había aprendido a convivir armoniosamente con la presencia de una ausencia. Ella nos unió de cierta forma. El sonido de pasos apresurados interrumpió el momento íntimo. Daniela apareció en la terraza, ojos brillando de excitación. Necesitan volver adentro ahora. Elena acaba de anunciar que llevará la exposición a Ciudad de México el mes que viene y después a Guadalajara. Y hay periodistas queriendo entrevistarlos a los dos juntos. Y el editor de papá quiere conversar sobre transformar nuestro taller comunitario en un proyecto social con patrocinio de la editorial. Miguel y Sofía intercambiaron miradas divertidas ante el entusiasmo desbordante de la niña. «Ya vamos, pequeña empresaria», bromeó Miguel, acariciando los cabellos de su hija. «Solo estábamos teniendo un momento de paz antes de volver al torbellino». «Paz tendrán mucho tiempo para tener después», declaró Daniela, con la impaciencia característica de la juventud. «Ahora es hora de celebrar. Se lo merecen. Nos lo merecemos». De la mano, los tres regresaron a la fiesta. En el camino, pasaron por la mesa donde el libro de visitantes de la exposición estaba abierto. Sofía se detuvo brevemente para leer algunos comentarios, emocionándose con las palabras de apreciación y reconocimiento. En la última página completada, un mensaje en particular llamó su atención. Escrito con caligrafía elegante, decía: «Simplemente, el amor es la única parte de nosotros que permanece, y el arte es la forma más pura de amor. Gracias por no rendirte con ninguno de los dos». No había firma, solo un pequeño dibujo de una bugambilia roja, la flor favorita de Elena. Sofía mostró el mensaje a Miguel, que lo leyó en silencio, ojos humedecidos. Después, con una sonrisa serena, besó suavemente la frente de Sofía y tomó la mano de Daniela. «Vamos», dijo él, guiando a las dos mujeres que habían coloreado nuevamente su vida. «Tenemos muchas historias que contar, muchos lienzos que pintar y toda una vida por delante para hacerlo». Aquella noche, mientras la luna de San Miguel iluminaba la ciudad con su luz plateada, tres corazones antes solitarios celebraban el más bello de los descubrimientos, que a veces los finales son apenas el comienzo de historias aún más extraordinarias. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel, Sofía y Daniela haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre recomienzos y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida.